Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se acotan los objetos tridimensionales. Lo vamos a ver con tres ejemplos que vamos a ir resolviendo paso a paso. Si no lo habéis hecho, en primer lugar os recomiendo que visualicéis el vídeo Acotación Conceptos Generales, en el que se explica las normas básicas sobre cómo acotar. ¿De acuerdo? Antes de ponernos con los ejercicios, vamos a ver un poquillo cuál es la estrategia a la hora de acotar. Cuando queréis acotar algo, lo que tenéis que tener en mente es quién va a utilizar ese plano acotado y para qué, ¿de acuerdo? Entonces, imaginar, por ejemplo, un arquitecto que está diseñando un edificio. Pues en el plano va a tener que poner todas las cotas detalladas para construir ese edificio, ¿de acuerdo? Para que el constructor pueda llevarlo a cabo sin ningún tipo de duda, ¿vale? O sea, hay que poner detalladamente todas las cotas. Si por el contrario sois un fabricante de sillas, de muebles, y estáis haciendo el catálogo de una silla para vuestros clientes, tenéis que poner solamente pues, algunas cotas, las cotas que le vayan a ser necesarias. Por ejemplo, la anchura de la silla, el fondo, altura, altura del asiento y alguna cota similar a estas, ¿de acuerdo? A vuestro cliente no le va a interesar cómo vais a fabricar vosotros la silla, ¿de acuerdo? Eso es importante, ¿vale? Bueno, vamos con el primero de los ejercicios. Se trata de cortar el objeto tridimensional que veis aquí, dado por sus vistas diédricas, o sea, el alzado, la planta y el perfil derecho. Entonces, se supone que se va a construir siguiendo el esquema que se indica aquí a la izquierda. Como veis, es un objeto muy sencillo, ¿vale? Se parte de dos bloques con forma de paralelepípedo. Al bloque grande se le hace un corte para obtener este plano inclinado. Se unen los dos bloques y ya tenemos el objeto que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, para acotarlo, lo primero que habrá que ver es las dimensiones que necesitamos para el primero de los bloques, por ejemplo, el bloque grande. Entonces, este bloque queda totalmente definido solamente con la anchura, la profundidad y la altura, ¿vale? Pues, ¿cómo lo indicamos eso en el plano? Pues podemos indicarlo, por ejemplo, la anchura la podríamos haber indicado en el alzado o en la planta. Normalmente a mí me gusta indicar anchura y profundidades en la planta y alturas en alzado, perfiles, etcétera. Salvo, bueno, eso como normal general. Si hay algún caso en el que esté mejor en otro sitio, pues ya se va viendo, ¿vale? Entonces aquí hemos puesto 48 de anchura, 42 de profundidad y 60 de altura. Con eso ya tengo este bloque de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué me falta en ese bloque? ¿Qué tengo que hacerle a ese bloque? Pues tengo que pegarle un corte, ¿vale? Para generar este plano de aquí, ¿vale? Este plano inclinado, que sería este de aquí. Entonces, ¿dónde se ve bien más o menos aquí? Pues yo creo que donde mejor se ve es en el perfil, ahí se ve que es un plano inclinado. Entonces voy a elegir poner las cotas que necesito en el perfil. ¿Qué cotas necesito? Pues para meter este corte necesitaré dos cotas. Necesito marcar esta profundidad y esta altura, ¿vale? En mi bloque. Entonces las dos cotas van a ser estas dos, ¿vale? En este caso son iguales, 15 y 15. Una vez tengo ya lo que es el bloque 1, pues voy con el segundo bloque. Entonces, ese segundo bloque simplemente es un paralelepípedo, necesito solo anchura, profundidad y altura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde las pongo? La anchura la puedo poner en la planta, ¿vale? La altura en el alzado y la profundidad, pues ya la tengo, ¿vale? Es la misma que la del bloque 1, no hace falta ponerla, ¿de acuerdo? O sea, fijaros que cada cota se puede poner en dos de las vistas, pero solo hay que ponerla en una de ellas, ¿de acuerdo? Si no estaríamos poniendo cotas redundantes, lo que está prohibido en acotación, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, he acotado con una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cotas este objeto, que bueno, al principio parecía que necesitaría más, ¿no? Si ponéis más o menos, seguramente estará mal acotado, ¿vale? Bueno, vamos ahora con el segundo de los ejercicios. Se trata de acotar este objeto que veis aquí y básicamente es lo mismo que en el caso anterior, ¿de acuerdo? Es un objeto que nos dan por las tres vistas diédricas, en este caso nos dan el perfil izquierdo en lugar del derecho y el objeto está formado por tres piezas que se unen entre sí, se pegan, por ejemplo, para formar el objeto final. Entonces, lo primero que vamos a acotar es la base esta del medio, vamos a considerar pues, como la base de los otros dos. Entonces, bueno,
Lo primero es acotar la anchura, la profundidad y la altura. Esto es evidente, ¿no? Objeto con forma de paralelepípedo, pues tres cotas básicas. 60 por 60 y por 15. Después habrá que hacerle estos vaciados de aquí, que tienen forma de cilíndrica, ¿de acuerdo? Entonces habrá que ver la altura de esto y los radios, ¿vale? Básicamente. La altura es 7,5 de esta especie de base que tenemos aquí y los radios de los objetos que tenemos que vaciar, los cilindros que tenemos que vaciar son 15 el mayor y 7,5 el pequeño. ¿De acuerdo? Podríamos discutir si en este caso es mejor poner diámetros. Si lo vamos a hacer con una broca, haciendo un taladro, es mejor poner diámetros. Si lo vamos a hacer marcándolo y, por ejemplo, con, yo qué sé, con una gubia, etcétera, quitando material, pues sería mejor poner el radio para marcar con un compás. Eso depende del proceso de fabricación, ¿de acuerdo? Y con estas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cotas tenemos este objeto de aquí del medio acotado. Entonces vamos a acotar este y este de aquí. Como son objetos iguales, solo que simétricos, ¿vale? Basta con acotar uno de los dos, ¿de acuerdo? Si no se acota el otro, se supone que tiene las mismas cotas, ¿de acuerdo? Cuando pilláis un plano en el que haya algo que no esté acotado, si hay algo parecido, pues van a tener las mismas dimensiones. Entonces, ¿qué cotas son necesarias? Pues en primer lugar, podría poner, por ejemplo, anchura y profundidad, ¿de acuerdo? Eso se pone con estas dos cotas de aquí. A partir de ahí ya puedo construir hacia arriba el objeto este de aquí, ¿vale? Este. O sea, 30 por 15. Después yo marcaría la altura de esto y los radios, por ejemplo, ¿vale? O sea, el centro, ¿vale? Siempre intentar marcar centros. Está a 15 de altura y los radios son 7,5 y 15 milímetros, como en este caso. Entonces, una vez acotado eso, pues, veis, para cada objeto de estos necesitamos 5 cotas. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues ya quedaría completamente acotada esta figura. ¿De acuerdo? Hemos utilizado 6 más 5, 11 cotas. Bueno, pues vamos por el último de los ejemplos que vamos a ver en este vídeo. Se trata ahora de un objeto más real, ¿vale? Es un objeto industrial. Es el codo, ¿vale? Que nos sirve para unir dos tuberías. Una tubería que vendría por aquí y otra que vendría por ahí, formando 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces utilizamos este codo auxiliar para unirlos. Además lleva un elemento que nos va a servir para introducir ahí una válvula de mariposa, ¿vale? Y poder abrir o cerrar la tubería. Entonces, si os fijáis, el proceso de fabricación de la tubería va a ser el siguiente. Fijaros, vamos a ver. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es partir de un tubo recto, ¿vale? Así, como esto. Un diámetro interior y un diámetro exterior que debemos conocer. Después, doblar a 90 grados ese tubo adecuadamente de una máquina que nos la va a doblar. Después le haremos un agujero aquí al tubo, ¿vale? Para insertar esta pieza cilíndrica que nos sirve como alojamiento de la válvula, ¿vale? La parte superior de la válvula. También tenemos que hacerle un agujerillo aquí debajo, ¿vale? Para que la válvula asiente ahí, ¿de acuerdo? Sube el eje de la válvula. Vale, y por último, deberíamos poner un par de piezas que nos sirven para unirlo con la otra tubería, las otras dos tuberías, perdón. Se van a llamar bridas. Estos son unas bridas, que sirven para unirlo con unos tornillos y unas tuercas con las otras dos tuberías, ¿de acuerdo? Las piezas de aquí cilíndricas, ¿vale? Entonces vamos a intentar acotarlo en sus vistas. Nos dan la planta, ¿vale? Del objeto y el alzado en corte, ¿de acuerdo? El alzado en corte. Entonces, ¿qué cotas vamos a necesitar para definir geométricamente esta pieza? Pues en primer lugar necesitamos construir la tubería, ¿vale? Entonces la tubería tiene que tener una longitud. Entonces vamos a acotar este tramo recto, 402 milímetros, la longitud de esta curva, ¿vale? Vamos a suponer que la línea que no se deforma al doblar la tubería es la línea media, ¿de acuerdo? Aunque no sea del todo a lo mejor exacto, pero bueno, como primera aproximación está bien. Entonces, la longitud de esta línea, la longitud de la línea es 126, ¿de acuerdo? Recordad que se acotaba así con este simbolillo de aquí. Y por otro lado, este trozo de este tramo recto son 102 milímetros, ¿de acuerdo? Hasta la brida. Vale, eso en primer lugar. Después, entonces, sumando estas tres cantidades, podemos obtener la longitud de la tubería recta, que una vez doblada nos va a permitir crear este trozo de tubería.
Entonces, ¿ahora qué necesitamos? Pues yo lo que pondría sería el radio este interno, ¿de acuerdo? De curvatura que tiene que tener la tubería. Aquí pondríamos un cilindro o algo auxiliar, con lo cual mediante una prensa, una máquina, nos permite doblar la tubería, ¿de acuerdo? O sea, este radio es importante, ¿vale? Para poner el pieza auxiliar que nos permita doblar la tubería, ¿de acuerdo? Por supuesto también pues tenemos que tener el diámetro, antes no lo he dicho, el diámetro del tubo de la tubería externo y el interno, ¿de acuerdo? Fijaros, 80 y 60. Entonces, una vez fabricada ya la tubería y doblada, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Pues vamos a hacer un agujero, ¿vale? Vamos a hacer este agujero que nos va a servir como asiento o como, sí, preparación para introducir esta pieza cilíndrica de aquí, ¿de acuerdo? Esta pieza de aquí. Eso tiene de diámetro 60, ¿vale? Y aprovechando que tenemos el agujero, vamos a hacer el taladro este aquí, ¿vale? Este taladro de aquí. Si os fijáis, sería este de aquí. Entonces, para hacer ese taladro necesitamos su profundidad, es un taladro ciego, no llega hasta el fondo, 5 milímetros, y su diámetro, ¿veis? Este de aquí pequeño. Diámetro serían 10 milímetros de diámetro, ¿vale? También necesitamos la posición del taladro. El taladro estará a 122 milímetros desde el borde de la tubería, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos el agujero hecho, por ejemplo, añadimos el diámetro externo, ya lo teníamos, que son 60, añadimos el diámetro interno del taladro este, de la pieza esta cilíndrica, y la altura a la que tiene que sobresalir de la tubería, ¿vale? Que son 10 milímetros. Con eso ya podríamos conseguir una pieza cilíndrica de este tipo y soldarla a la tubería, ¿de acuerdo? Y ya por último, nos faltaría únicamente ver cuáles son las dimensiones de las bridas, ¿vale? Entonces, las dimensiones de la brida las acotamos tanto como con su anchura, son 18. Las bridas obviamente van a ser simétricas, o sea, perdón, simétricas, iguales, ¿de acuerdo? Entonces, el espesor de la brida, 18 milímetros, y tenemos que acotar diámetro externo, ¿vale? Que sería 190, y posición de estos 4 taladros, ¿vale? Que nos van a servir para introducir tornillos con los que podamos unir la brida con la otra de la otra tubería, ¿de acuerdo? Entonces, la posición se determina mediante este eje circular, sería el diámetro 150, y el diámetro de los taladros, 18 milímetros. Y ya con todas estas cotas, pues estaría acotada la figura. Veis que es un poco más compleja la pieza, hay que determinar más cotas para fabricarla, ¿vale? Bueno, y con esto damos por concluido el vídeo. Hemos visto 3 ejemplos. Los 2 primeros serán bastante fáciles y el último pues será un poco más real, ¿de acuerdo? Entonces, para que podáis practicar, os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a un PDF en el que hay un par de ejercicios muy sencillitos para que podáis hacer lo mismo que he hecho yo pues en esos 2 ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, el primero de los ejercicios, veis, se trata de pues, una pieza también bastante fácil que la vamos a construir uniendo 3 piezas, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, es el mismo proceso, ¿vale? Y vosotros tenéis que poner las cotas en el alzado, la planta y en el perfil izquierdo, ¿vale? Y el segundo de los ejercicios, pues también es parecido, solo que incluye una geometría circular por aquí. Son 3 piezas, ¿vale? Que se van a fabricar por separado, se van a unir para formar la pieza final, ¿de acuerdo? Nos dan las vistas igual que antes y nada, lo único que he añadido este arco de circunferencia. Este arco va a tener el centro por aquí, ¿de acuerdo? Ponéis donde vosotros veáis. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis comprendido todos los conceptos que se han expuesto en el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.